Bueno, efectivamente, en primer lugar, agradecer a la organización INECARE, juvenil, pero además de organización juvenil, la organización de masa, como le gusta a los compañeros y a las compañeras que militan y que trabajan en la organización INECARE, ¿no? Organización de masa. Efectivamente, tal como decía Tinerfe, en septiembre del 2009 tuve también la oportunidad, en este mismo salón de grado, de lo que conocemos como módulo A de la Facultad de Educación, de dirigirme en su momento, en fin, al grupo de personas que nos acompañaba, para hablar de cuestiones que, bueno, que yo trabajo y que de alguna manera domino un poquito porque es mi especialidad, ¿eh? Y estamos hablando de aspectos psicológicos que tanto nos afectan a todos en el día a día, ¿no? Cuando Jorge se dirigió a mí para invitarme, en representación de la organización, invitarme a participar en estas jornadas del 2011, pues estuvimos ahí hablando de posibles temas y bueno, yo le sugerí que un tema idóneo, puesto que en el 2009 más bien me centré en la descolonización, ¿no? Voy en esta ocasión a aterrizar mucho más desde mi punto de vista en las repercusiones que podría tener en lo individual, en lo personal, pues el proceso en el que muchos desde hace bastante tiempo estamos embarcados, ¿no? El proceso emancipatorio de nuestra nación sin Estado, ¿no? Vamos a ver. Muchos venimos sosteniendo que la descolonización va a ser un proceso, lo estamos construyendo, frente a un adversario muy fuerte, muy poderoso, puesto que incluso la metrópoli ahora se nos ha agrandado, ¿no? Ya no solo tenemos a la metrópoli española, al Estado español, sino incluso tenemos otra metrópoli, que es la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, vamos, Canarias pues sigue batiendo récord histórico, puesto que es uno de los primeros territorios del planeta invadido y conquistado, ¿no? Y evidentemente estamos con una situación como de time sharing, ¿no? O sea, somos una colonia que, en fin, que pertenece a múltiples y diversos propietarios, ¿no? Y esto hace que se nos haya pues complicado mucho más pues nuestra lucha y nuestro trabajo en pro de la emancipación de esta tierra, ¿no? Pero una idea en la que incluso a modo de spot publicitario, a modo de técnica incluso de marketing, yo vengo insistiendo, es el asociar, puesto que en psicología trabajamos mucho con asociación de estímulos, asociación de imágenes, ¿no? Y es la idea de asociar el concepto, la noción, la idea de descolonización a solución, ¿eh? La descolonización es la solución. ¿Y la solución a qué? A muchos problemas. Pero lo que me ocupa hoy son los problemas de índole psicológico, ¿no? Porque ha habido otros compañeros, me quiero referir concretamente a Carlos Castilla, ¿no? Pues que la descolonización también es un proceso de solución a nuestros problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales. Y evidentemente muy estrechamente vinculado al concepto de solución a múltiples problemas y sobre todo, como el compañero Fructuoso Rodríguez Tosi, que inauguró esta jornada el martes pasado, día 22, y que nos habló de la crisis sistémica global del capitalismo, ¿no? Evidentemente no solo solución a múltiples y diversos problemas, sino tratamiento y sobre todo liberación. Y ya veremos por qué la noción, porque tampoco es una aportación de los canarios, puesto que batimos el récord, somos la colonia más antigua del planeta, y yo creo que ya por derecho propio merecemos entrar por la puerta grande en el libro Guinness de los récords, porque nunca un pueblo ha estado durante tanto tiempo sometido, y hay factores que los explican, ¿verdad? Entre ellos el hecho geográfico, el hecho de ser un archipiélago. No perdamos de vista que las últimas colonias que pierde la metrópoli, el Estado español, en 1898, son territorios insulares. En toda América Latina, los pueblos de América Latina, yo soy un tremendo admirador y un apasionado observador y seguidor de los procesos de cambio y de transformación social y política que se están protagonizando en el continente hermano latinoamericano, ¿no?
Todos somos conscientes del establecimiento de UNASUR como una confederación de países y que acaba de formalizar recientemente ante la ONU y ha presentado documentación como organismo supranacional, como organismo que agrupa a multiplicidad de países y que se proponen en el escenario mundial, en el escenario internacional, se propone coordinadamente llevar acciones, ¿no? Yo creo que Canarias tiene que seguir mirando, y lo estamos haciendo, y ellos lo saben, y hay bastantes relaciones de reciprocidad, incluso por los vínculos que a nivel político mantenemos. Son unos aliados en el proceso en el que estamos embarcados. Por tanto, descolonización, asociémoslos claramente a la idea de solución a diversos problemas. Tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Bueno, en medicina, en psicología clínica, la idea de tratamiento está indisolublemente asociada a un diagnóstico en el cual se describe, se pone de relieve la existencia de determinadas enfermedades, de determinados trastornos. Y entraremos hoy en materia con respecto a enfermedades, trastornos psicológicos que flagelan y que castigan al pueblo canario, ¿no? Y evidentemente decía que asociado también a la idea de liberación, puesto que ya a lo largo de mi conferencia verán la cantidad de aportaciones y de contribuciones tanto propias desde aquí, desde nuestra propia tierra, como desde otros lugares del planeta, contribuciones en relación precisamente con la liberación y concretamente la liberación psicológica. Tradicionalmente, bueno, quienes llevamos ya un tiempito en la brega, yo tengo 54 años de edad, llevo 31 años ejerciendo la profesión de la docencia y, bueno, y la profesión de la investigación también en la Universidad de La Laguna. Pues quienes llevamos bastante tiempo ya en la brega, en esta tierra y sobre todo con un claro compromiso político y social, somos conscientes de que los soberanistas, los independentistas, siempre hemos planteado dos procesos emancipatorios, que es el nacional, la descolonización como proceso que ayude a este pueblo, a esta comunidad, a esta colectividad de personas, en fin, que vivimos, que sufrimos, que trabajamos aquí en estas islas, ¿verdad? La descolonización como un proceso que coadyuve, que contribuya, que facilite la liberación nacional. Evidentemente, somos 7 islas más una chiquitita, 8 naciones, un único Estado, perdón, una única nación, pero sin Estado. Y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es constituirnos en un Estado como tantos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Es un derecho humano irrenunciable y no vamos a cejar en la brega y en la lucha con respecto a la consecución de este objetivo. Es un objetivo legítimo, es un objetivo lícito, es un objetivo incluso que está amparado por el derecho internacional. Los delitos del colonialismo, los delitos de las metrópolis jamás prescriben, son delitos de lesa humanidad. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está el derecho de los pueblos a su soberanía. Luego, la liberación nacional, está claro que el movimiento soberanista, el movimiento independentista, emancipatorio canario lo ha tenido claro. La liberación social también, porque dentro de la colectividad, dentro del pueblo canario, evidentemente no podemos ignorar la estratificación social. Y a la oligarquía, a la burguesía, pues habrá que colocarla en su sitio. Y eso depende de la acumulación de fuerzas y del poder que sea capaz de concentrar los estamentos populares, la clase trabajadora y los sectores sociales más marginados, excluidos, desfavorecidos de nuestro pueblo, ¿no? Con lo cual, fíjense que hay un primer proceso, y los he secuenciado así porque muchos debates, muchas reflexiones y muchas incluso discusiones y diferencias a lo largo de la historia reciente y no tan reciente, incluso remota, del soberanismo, del independentismo en Canarias. Muchos debates se han centrado precisamente en qué es primero, si lo social, lo nacional, si es simultáneo, si es a la par, si no puede ser a la par, qué es lo que habría que priorizar, y los énfasis, los acentos
que se han puesto bien en la liberación nacional o la liberación social, y en nuestra memoria está, ha acarreado muchas fragmentaciones, muchas escisiones, muchos divisionismos, porque bueno, no hemos sabido pues conciliar, no hemos sabido de alguna manera contemplar que bueno, ambos objetivos son irrenunciables. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces las organizaciones se han diferenciado pues por el énfasis o por el acento que ponen más en lo nacional o en lo social. Lo más macroscópico es la liberación nacional. Dentro de una única colectividad, efectivamente, da la estratificación social, es decir, no han desaparecido ni mucho menos la clase social. El capitalismo en su fase global está siendo cada vez más agresivo, mucho más agresivo. Los indicadores sociales y económicos de Canarias demuestran que las diferencias son cada vez mayores, más abismales. Los sectores de nuestra población que cada vez más caen en los niveles de pobreza, de exclusión, de miseria, cada vez son mayores. Por tanto, tiene que servir, pero vamos, irrenunciablemente, tiene que servir el proceso de descolonización para la liberación social también. Porque la oligarquía y la burguesía van a intentar jugar en favor y en pro de sus intereses, va a intentar que las cosas permanezcan y se mantengan casi igual. Un cambio de traje, un cambio de apariencia, un cambio, digamos, superficial, pero no van a permitir o van a intentar no permitir un cambio profundo, un cambio hondo y por tanto central, no periférico. Pero yo creo, y esa era mi modesta aportación, mi modesta contribución, y fundamentalmente por mi trayectoria, yo quisiera recordarles que en un contexto tan adverso como es el de la Universidad de La Laguna, como puede ser la Universidad de Las Palmas, que son instituciones académicas, que son poderosísimos instrumentos de control ideológico, de control de las mentes, de control incluso de la actividad investigadora que se lleva a cabo, evidentemente en manos de la metrópolis, en manos del colonialismo, ¿no? Pues evidentemente yo me considero hasta cierto punto un pionero desde la psicología, puesto que algunos compañeros, y quiero nombrarlos y los verán ustedes después, pero en fin, hay algunos compañeros que sí hacían un diagnóstico de la situación psicológica del pueblo canario, pero no se atrevían a hacer propuestas de solución o de tratamiento y que pasaran precisamente por la vía de descolonización. Si no se quedaban en un planteamiento meramente psicoterapéutico o en un planteamiento meramente y estrictamente educativo, sí, a nivel global, a nivel muy amplio, pero sin vincularlo con la objetiva situación de dominación política. Y es el estatus colonial. Yo, en fin, cuando tengo oportunidad, incluso con algunos alumnos, con estudiantes de la universidad, y bueno, que fue la de las cosas que desarrollé, me acuerdo en la conferencia mía en las jornadas de INECAREN de septiembre del 2009, digo, mire, solo tenemos que ir a la historia, es decir, el pueblo canario, como se dice ahora en América Latina, hay un concepto que se ha acuñado gracias a los procesos revolucionarios, gracias a todos los cambios sociales y políticos, curiosamente, por la vía de las urnas, por la vía electoral, y solo hay que hacer un rápido repaso, ¿verdad? En Venezuela, con el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, en Bolivia con el Movimiento al Socialismo, en Ecuador con MP, la organización a la que pertenece Rafael Correa, que es el jefe de Estado, el presidente de la República, Rafael Correa, es MP, el Movimiento País. En Nicaragua, el Frente Sandinista Liberación Nacional. En Paraguay hay un obispo católico que ha tenido que colgar la sotana, que es Fernando Lugo, y es el actual presidente de la República en Paraguay, que con mucha adversidad está tratando de implantar muchos de los cambios y de las políticas favorables a los sectores más desfavorecidos del pueblo de Paraguay, ¿no? Tenemos incluso en Nicaragua el Frente Sandinista Liberación Nacional, tenemos en Uruguay el Frente Amplio, el amigo y compañero, el camarada José Mujica y Domingo, que ahí está, que claras vinculaciones tiene con ese entrañable país. No olvidemos que en Uruguay hay ciudades como Canelones que fueron, en fin, fundadas por antepasados, por ancestros nuestros, ¿no? por canarios, ¿no?
Y tenemos en Uruguay a la gente del Frente Amplio dando la pelea y bregando y luchando ahí contra el imperialismo, contra el vecino del norte, ¿no? Pero yo quisiera traer a colación, porque va a tener relación precisamente con la psicología de la liberación, concretamente otro pequeño país centroamericano que se ha unido al conjunto de pueblos, de gobiernos y de países que están abanderando decididamente la lucha anticapitalista y antiimperialista, ¿no? Y es la República del Salvador, que después de 20 años gobernada por la extrema derecha de ARENA, la Alianza Revolucionaria Nacionalista, y concretamente del personaje, pero vamos, infausto, ¿no?, asesino y criminal de Darwinson, después de 20 años del partido ARENA en el poder en la República del Salvador, Mauricio Funes, que es un periodista jovencísimo, más joven que yo tengo 54 años, Mauricio Funes, militante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, por la vía electoral, porque si lo que han aprendido los pueblos latinoamericanos es que por la vía de la lucha armada no había salida. Y es lo que está pasando concretamente en Ecuador con las dos organizaciones guerrilleras que hay. Esas organizaciones sociales y políticas han aupado al poder político, a líderes y a dirigentes que están junto con toda la base social que los apoya y que los respalda, pues están protagonizando auténticos cambios y transformaciones. Para mí, América Latina sigue siendo un motivo de esperanza para la humanidad y para este pueblo canario. Y yo soy un atento observador, aparte de las vinculaciones que ya les diré, las vinculaciones profesionales que hemos empezado a establecer con psicólogos y psicólogas, con compañeros y compañeras que están trabajando en sus respectivas universidades latinoamericanas, en el ámbito concretamente de la psicología política. Ya hablaremos. Pero yo les decía que una de las contribuciones obligadas mías, o mi pequeño granito de arena, o mi pequeño tenique a este proceso emancipatorio y liberador, y desde mi propia profesión y desde mi propia disciplina, era el no olvidarnos que no solo es importante la liberación nacional, no solo es importante la liberación social, sino también la liberación psicológica. Porque los 600 años de colonialismo español que nosotros venimos sufriendo y soportando ha dejado huella en lo estrictamente individual, en lo personal. Por tanto, yo hago un planteamiento desde lo más macroscópico, desde lo más global a lo más específico y concreto, desde lo más macroscópico a lo más microscópico. Es decir, 3 niveles, la colectividad del pueblo canario, las clases populares frente a la oligarquía y la burguesía, y todo hombre y toda mujer de Canarias, pues tendrá que beneficiarse y tendrá que aprovecharse favorable y positivamente de ese proceso colectivo de emancipación y descolonización que algún día, y probablemente no muy tarde, probablemente alcancemos. Aparte de que el nuevo Estado soberano canario, la nueva república que va a nacer en esta parte del planeta, tendrá que comprometerse en hacer frente a las secuelas, a los daños, a los impactos negativos psicológicos que en determinados sectores de nuestro pueblo ha dejado el colonialismo español. Vamos a ir entrando un poco más ya en materia. En las ciencias de la salud mental, ¿vale? En las ciencias de la salud mental, y más concretamente tendríamos que referirnos a la psiquiatría y a la psicología clínica. Yo no soy un psicólogo clínico, yo soy un psicólogo escolar. De la misma manera que no hay compañeros en la Facultad de Psicología, que tendrían que ser los del área de Psicología Social, que pongan en marcha propuestas de trabajo que están vinculadas a la psicología política, pues no hay en nuestra Facultad de Psicología, no dice La Laguna, compañeros y compañeras que pertenecen al Departamento de Psicología Clínica, concretamente, de manera más clara, el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, pues no hay compañeros que vinculen los diagnósticos, y ya hablaremos, los resultados de estudios epidemiológicos, es decir, qué incidencia, qué prevalencia tiene en la población canaria actual, y disponemos de datos, qué prevalencia
hay en la población canaria, en el pueblo canario actual, de determinados desórdenes, de determinadas enfermedades mentales, de determinados trastornos. Solo basta en pensar en nuestro alrededor cuántas personas en algún momento han tenido que acudir a la ayuda de algún profesional, de algún especialista. Y me estoy refiriendo concretamente a un profesional, un especialista del ámbito de la psiquiatría, repito, o de la psicología clínica. ¿Cuántas personas de nuestro ámbito han tenido que acogerse a una baja médica objetiva, no ficticia, fingida, falsa, sino real, a una baja laboral, como consecuencia de estar sufriendo determinados trastornos? Que les impiden el poder desarrollar sus actividades laborales y profesionales con normalidad, ¿verdad? ¿Cuántas personas en nuestro entorno, en nuestras proximidades, pues en determinado momento se ven obligadas, necesitadas al consumo de psicotrópicos, de psicofármacos? ¿Y cuál es el nivel? ¿Dónde están los datos? Es decir, y sobre todo comparativamente, es decir, ¿qué nivel de consumo de psicofármacos se está haciendo actualmente por parte de la población canaria en comparación a otras colectividades, a otros pueblos? Porque evidentemente, tanto en psicología como en educación, y le decimos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, los sistemas de medición y de evaluación son comparativos, son referenciales, son referenciales. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad, es decir, ¿qué incidencia tiene la enfermedad? Nos estamos refiriendo concretamente, ¿qué incidencia está teniendo actualmente la enfermedad mental? Y hay autores a lo largo de la historia de las ciencias sociales, o de las ciencias de la salud, hay autores que han vinculado, que han asociado colonialismo con psicopatología. El colonialismo es perverso, es un régimen, un sistema perverso, porque el colonialismo, si tiene sentido, es la explotación, el expolio y el saqueo económico de un territorio. Un territorio, desde el momento que económicamente no sea rentable, no sea interesante, no sea beneficioso, no sea provechoso para la metrópoli que explota ese territorio y lo explota como colonia, evidentemente la metrópoli abandona o vende. Es decir, larga por la borda. Es como quien tiene un coche, que son muchas las averías, muchas las piezas y los recambios que hay que irle poniendo a ese coche que ya viejito, que solo tiene, pues en fin, solo tiene averías y averías y averías y averías, y nos estamos desangrando. Pues mira, es que o lo vendo, si es que lo puedo vender, y encuentro algún incauto. Y las metrópolis pues se han vendido las metrópolis, pues colonias unas a otras, ¿no? Metrópolis han comprado, otras han vendido, y si no, pues si el coche está tan mal que no voy a encontrar ningún incauto que me lo compre, pues el coche va al desguace, lo abandono en el desguace. No nos quepa duda, yo creo que Carlos Castilla entró con datos económicos, ¿verdad? Hemos conseguido incluso que empiece a publicar en medios de más impacto periodístico y de más difusión social, y medios que puedan llegar, porque muchas a veces de los trabajos, de las investigaciones, de las publicaciones que muchos profesores universitarios pues en las revistas científicas publicamos, pues a veces no tienen toda la difusión, no tienen toda la trascendencia, no tienen todo el impacto social, y no son muy visibles esas publicaciones para el común de la población. Y bueno, no nos quepa duda, es que si no nos han abandonado es que seguimos siendo rentables, ¿no? Porque ahí está la gran pregunta de qué vamos a vivir, Bien, les decía entonces que en las ciencias de la salud se manejan, tanto en psiquiatría como en psicología clínica, se manejan unos sistemas clasificatorios. Son unos sistemas que de alguna manera permiten organizar, estructurar y hacer manejable la gran diversidad y variedad de enfermedades, de trastornos mentales o de desequilibrios psicológicos que cualquier persona pues, puede sufrir. En primer lugar, yo les he traído aquí el DSM-4, ya veremos ahora, inmediatamente a continuación, y en segundo lugar el CIE. ¿Qué significan estas taxonomías? Porque se les conoce en el mundo profesional de la psiquiatría y de la psicología clínica,
son conocidos así por sus siglas, DSM-4. 4 viene de, estamos en la 4ª edición, se está trabajando en la 5ª, que probablemente saldrá para el 2013. El DSM, le he traído aquí su propia denominación en inglés y la traducción en castellano. Sería manual, fíjense que las letras DSM viene de Diagnostic Statistical Manual, para resumir, ¿verdad? Por tanto, manual diagnóstico y estadístico de los desórdenes mentales. El DSM-4, que ya va por la 4ª edición y estamos en ciernes de que para el 2013 pueda salir la 5ª, es un sistema clasificatorio que ha sido generado y creado desde la APA, que es la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, la American Psychiatric Association, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, pues ha sido la institución pues generadora y ha sido la facilitadora del establecimiento y la creación de este sistema clasificatorio. Es un sistema que clasifica la diversidad de desórdenes y de trastornos mentales. Aquí tenemos muy rápidamente, de manera resumida, dentro del DSM-4, los distintos tipos de trastornos: trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia, delirium, demencia, trastornos amnésicos, trastornos mentales de enfermedad médica, relacionados con el consumo de sustancias, trastornos psicóticos, trastornos de estado del ánimo, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a cansar con todas, pero sí que está organizado el sistema clasificatorio en torno a estos 7 grandes grupos o tipos, 17, perdón, estos 17 grandes grupos o categorías que incluyen a su vez pues todo, una lista mucho más detallada, mucho más específica. Tengan en cuenta que el manejo del DSM-4 lleva a los estudiantes en las facultades de psicología o en las facultades de medicina, aquellos que se especializan por la rama de la psiquiatría, lleva mucho tiempo el conocer, el aprender, el manejar y el entender, el entender precisamente este primer sistema clasificatorio. Tenemos en segundo lugar el otro sistema clasificatorio, la otra taxonomía que les nombraba, que es el CIE. El CIE viene de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y el CIE pues responde también a sus siglas de Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Qué ocurre? Que el CIE, puesto que está asociado a la institución OMS, a la Organización Mundial de la Salud, el CIE incluye una gran cantidad de enfermedades, incluidas las enfermedades físicas, pero también está, evidentemente, y lo he resaltado en negrilla, que es el que tenemos aquí, precisamente en el capítulo 5, aquí tenemos específicamente los trastornos mentales y del comportamiento. El CIE, que ya va por la versión 10, de la misma manera que el DSM va por la 4, el CIE pues está organizado en estos 22 grupos o capítulos de enfermedades. Y el grupo 5 de la Clasificación Internacional de Enfermedades es el que está reservado pura y exclusivamente solo a los trastornos mentales y del comportamiento. Muy rápidamente, dentro a su vez del grupo 5, que es el de los trastornos mentales en la clasificación CIE, tenemos aquí, a su vez, 11 grupos. Veíamos 17 grupos de trastornos en el DSM-4 y vemos 11 grupos aquí clasificatorios en el caso del CIE. Bueno, y vean incluso las analogías, las coincidencias, las semejanzas, las correspondencias que hay entre uno y otro sistema clasificatorio. Los profesionales de la salud mental, tanto uno como otro, manejan. Voy a hacer un recorrido histórico de algunas personas, algunos autores, que han hecho pues contribuciones a, por un lado, la psicología y también a la psicología de la liberación, puesto que han sido autores que han denunciado desde la perspectiva de su propia disciplina, han denunciado los impactos negativos que el colonialismo a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido en muchos pueblos. En primer lugar, respetando una secuencia cronológica, tenemos aquí a un catedrático de filosofía inductiva que hizo incursiones también en la psicología, porque Wilhelm Wundt, en la historia de la psicología, Wilhelm Wundt es conocido como el padre de la psicología experimental. Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, en Alemania, a principios del siglo pasado, el siglo XX, 1900 y poquito,
fue el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en el mundo. Luego Wilhelm Wundt es un precursor, y Wilhelm Wundt tiene una obra maestra y monumental que tenemos la suerte de que yo, incluso en algunas publicaciones mías y en algunas otras conferencias mías, pues lo he citado y lo he puesto de relieve, ¿no? Hay una obra traducida al castellano y es la obra monumental, que es precisamente, está traducido, la obra en alemán es Psicología de los Pueblos y ha sido traducido por una editorial que es Alta Fuya, que la ha traducido, es un tremendo tocho, impresionante, ¿verdad? Pero es el primer tratado serio y riguroso sobre las psicologías de los pueblos. Actualmente, en la psicología cognitiva, o sobre todo la psicología social cognitiva, se hacen investigaciones, se hacen estudios sobre las percepciones, sobre los estereotipos sociales. Es decir, cómo por ejemplo los canarios percibimos a otros pueblos. O cómo los canarios de una isla perciben a los canarios de otras islas, ¿no? O cómo otros pueblos nos perciben a nosotros los canarios. Es decir, los estereotipos, la imagen, la representación. ¿Qué representación o imagen? Porque en términos psicológicos necesitamos, económicamente necesitamos funcionar, interactuar con categorías, porque las categorías nos permiten sintetizar, reducir, esencializar la información, ¿no? De ahí, pues por ejemplo, pues todos los canarios son, todos los españoles son, o todos los colombianos son, o todos los rumanos son, ¿vale? Hay estereotipos sociales, hay imágenes, hay representaciones mentales que se van acuñando, ¿no? Bueno, pues Wilhelm Wundt es un precursor y tenemos que tenerlo bien claro. Wilhelm Wundt, filósofo y psicólogo alemán, es un precursor en los estudios concernientes a psicología de los pueblos, es decir, la identidad. ¿Cuál es la identidad? La identidad de los pueblos. ¿Cuál es la personalidad colectiva? ¿Cuáles son los rasgos? De la misma manera que en una persona, en un individuo en concreto, hay una determinada personalidad, hay unos determinados rasgos que definen y caracterizan a una persona, hay ciertos rasgos y características que definen, que identifican también a una colectividad. En lugar, yo he querido recordar y traer hoy aquí también a la conferencia, siguiendo esta secuencia histórica y temporal, a Erich Fromm, que tiene pero una extensísima obra, evidentemente es un autor ya pues desaparecido, y yo he traído, yo inicié los estudios de psicología en la Universidad de La Laguna en el curso académico 73-74, acabé en el 78, pertenezco a la primera promoción de licenciados y licenciadas en psicología por la Universidad de La Laguna. Yo recuerdo que en mis primeros años de carrera tomé contacto con este autor y me leí obras de Erich Fromm. Yo he traído aquí a colación una importantísima por la temática que nos ocupa hoy, que es la de psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Esta es una obra de Erich Fromm, traducida al castellano por una editorial mexicana, Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica incluso va a reeditar las obras de Erich Fromm, pero estamos hablando de una obra que data de principios de los años 70. Yo les invitaría, si ustedes pudieran conseguir esta publicación, a que la leyeran, porque no ha perdido, a pesar de los 40 años casi transitados de principios de los 70 hasta el 2011 en el que estamos, a pesar del tiempo transcurrido, no ha perdido actualidad, porque si el colonialismo es perverso, el capitalismo también lo es. Yo digo que hay tres flagelos, hay tres látigos que azotan y castigan al pueblo canario, y en primer lugar es el colonialismo, evidentemente, pero en segundo y tercer lugar es el capitalismo y el imperialismo, ¿no? Y de hecho, pues todos, yo creo los presentes, todos y todas las presentes somos conscientes de los planes imperiales que hay establecidos para el uso de nuestra tierra, dada nuestra privilegiadísima ubicación y posición geoestratégica, los planes del imperialismo, del capitalismo tanto norteamericano como europeo, los planes que hay para utilizar nuestra tierra como plataforma con respecto a nuestro continente vecino, próximo, el continente africano, dado que el continente africano es la gran reserva, o el gran reservorio, como dicen los latinoamericanos. Me encantan las expresiones, cómo le dan al castellano ellos su toque diferencial, ¿no?
el gran reservorio mundial, planetario, de recursos, de materias primas y de fuentes energéticas, el continente africano. Y ahí se está librando hace tiempo y cada vez se va a encarnizar más. Y bueno, los acontecimientos de Libia, es decir, los ladrones de petróleo, los novios de la muerte, los traficantes de la sangre, pues una vez más, nos han vendido, han tratado de justificar ante lo que ya llaman la comunidad internacional, ante el planeta, ante la humanidad, esa guerra imperial, esa guerra pero asesina. Psicoanálisis y la sociedad contemporánea es un retrato que hace Erich Fromm de las secuelas en lo individual, en lo personal, en lo mental, en lo psicológico, que el capitalismo provoca en muchas personas. Erich Fromm dice que el capitalismo neurotiza, enferma. El capitalismo neurotiza y enferma a la persona. El capitalismo es generador de enfermedad mental. Este retrato que hace a principios de los 70 Erich Fromm, yo les puedo asegurar que no ha perdido actualidad, no ha perdido vigencia, no ha perdido valor. En tercer lugar, tenemos que recordar a Frantz Fanon. Algunos datos importantes, recordatorios. Frantz Fanon, que nace el 20 de julio de 1925 en Martinica, colonia francesa, casi nada de los franceses han sido una metrópoli europea también, y de hecho nosotros estamos próximos a un área francófona, hay muchos países muy próximos ahí en el continente africano y que han sido antiguas colonias francesas, ¿no? Frantz Fanon murió muy joven, pero a pesar de la corta vida dejó una obra y una gran contribución, una gran aportación. Frantz Fanon fallece el 6 de diciembre de 1961, ¿no? Y bueno, fue un pensador panafricanista, marxista, y que dejó una obra que ha inspirado a muchos pueblos, a muchos líderes y a muchas organizaciones a protagonizar procesos emancipatorios, ¿no? No olvidemos que Canarias quedó al margen de dos grandes procesos emancipatorios a nivel planetario, a nivel mundial. Hace 200 años, ustedes saben que en toda América Latina se están celebrando ahora los bicentenarios de la independencia. En toda América Latina se están celebrando los bicentenarios. Ese primer proceso emancipatorio pasa de largo en Canarias. Tenemos ahí un referente, Secundino Delgado Rodríguez, pero que no logra cuajar, no logra cristalizar, no logra prosperar. Yo sigo insistiendo por el carácter archipelágico, por el carácter insular, por la fragmentación, por la descomposición territorial, que es un factor objetivo que opera a favor de la metrópoli y en contra del pueblo que quiere emanciparse, ¿no? Pero ha habido un segundo proceso emancipatorio a nivel planetario y mundial, y de ahí la resolución 1514 de la ONU, y son los procesos del continente africano, todos los países y todos los pueblos del continente africano. Y Frantz Fanon hizo su gran contribución, su gran aportación ideológica, teórica, disciplinar, pues a muchas organizaciones, a muchos líderes, a muchos dirigentes del continente africano. Yo he querido traer aquí una de las obras consideradas por muchos analistas, por muchos expertos, por muchos especialistas, una de las obras de mayor impacto, de mayor trascendencia en procesos descolonizadores, y es precisamente la de Los condenados de la tierra. Frantz Fanon sigue siendo una fuente inagotable en la que tenemos que seguir bebiendo para esa sed insaciable, tratarla de satisfacer. Traemos aquí a continuación a otro autor, tal vez menos conocido que los anteriores, que es Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró es un psicólogo castellano, de Castilla. Yo creo que hasta con el lenguaje hay que fragmentar a esa metrópoli, ese ficticio Estado español. El Estado español es un Estado ficticio y es un Estado que tendrá que desmembrarse, tendrá que desfragmentarse, puesto que lo que nace por la fuerza de las armas, por la imposición, lo que nace derramando sangre, ocasionando muertes y reprimiendo, torturando, asesinando, no puede tener buen final.
Y ese Estado se tendrá, ese Estado históricamente, eso está llamado a ser desmembrado, estar desmembrado. A pesar de los intereses del imperialismo europeo y el imperialismo norteamericano, de que de momento no se desmiembre, cuando a los intereses del capitalismo imperialista sí le conviene que determinados territorios, determinados pueblos se fragmenten y se desmiembren, como han hecho precisamente en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en los Balcanes, pues ahí sí se desmiembra, ahí sí se desmiembra. O el reciente proceso concretamente en Sudán, la guerra que ha habido entre Francia y Norteamérica, en Chad y Sudán, Chad más bien apoyado por Francia y Sudán por Norteamérica, y cómo Norteamérica, sin ningún tipo de rubor, pues divide Sudán en Sudán del Norte y Sudán del Sur, y se queda con Sudán del Sur, que es la rica, es la que tiene los recursos, la que tiene las materias primas, ¿no? Pues Ignacio Martín Baró es un psicólogo castellano de Castilla, porque incluso con el lenguaje hay que romper con el lenguaje, romper ese estado, ¿no? Y concretamente en una localidad de Castilla, que es Valladolid, nace Ignacio Martín Baró, un hombre que se forma en la psicología, un hombre incluso que se vincula a una de las múltiples y diversas congregaciones religiosas que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Vaticana, que es la congregación, como ellos asimismo se autodenominan, la congregación de los jesuitas. Ignacio Martín Baró fue porque ya es difunto, fallecido, fue asesinado. Ignacio Martín Baró se vincula con la congregación de los jesuitas. Ignacio Martín Baró se traslada a la Universidad de Chicago, ahí hace estudios de doctorado, de especialización, y bueno, posterior a su formación en la Universidad de Chicago se traslada a precisamente la pequeña república centroafricana de El Salvador, y empieza a trabajar como docente, como investigador, pero se vincula en El Salvador también a otra corriente, importante de la propia Iglesia Católica, que es la teología de la liberación. Toma contacto estrecho con las comunidades de base, con sectores sociales y sectores políticos revolucionarios, y que evidentemente luchaban contra la situación dictatorial, autoritaria, de los regímenes políticos, las dictaduras militares, las sucesivas dictaduras militares que hubo en la República de El Salvador. Ignacio Martín Baró llega a ser vicerrector de la Universidad de El Salvador, y siendo vicerrector es asesinado por la derecha fascista. Recordemos los acontecimientos que sucedieron también en El Salvador cuando el asesinato del arzobispo Romero, Monseñor Romero, ¿vale? Bueno, pues Ignacio Martín Baró es un referente, ¿eh? Y en psicología sabemos que es un autor que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar y que tenemos que aprender, porque incluso hay en toda América Latina grupos de trabajo, grupos de investigación que están muy vinculados a la obra y a las aportaciones que hizo Ignacio Martín Baró. Ignacio Martín Baró tiene una obra que la podemos conseguir perfectamente en castellano, una obra en castellano que es, y se ha traducido a varias lenguas. Se ha traducido a varias lenguas porque ha suscitado mucho interés en muchos lugares del planeta las aportaciones de Ignacio Martín Baró. Y la obra en castellano que yo les he traído aquí como recomendación y como referente, ¿vale? Dice que para muestra bien vale pues, un solo botón, y es la psicología de la liberación. Bien, concluyo en quinto y último lugar con Albert Memmi. Es otro referente, es otro autor, es otra, personalidad, es otro especialista. Por suerte, Albert Memmi todavía está vivo. En el 2004 acaba de publicar una de sus últimas obras, por lo menos de lo que yo tengo controlado, en el 2004. Pero yo creo que a Albert Memmi, sobre todo, de la misma manera que a Frank Fanon se le conoce por su obra Los condenados a la tierra, a Ignacio Martín Baró por su obra Psicología de la liberación, yo creo que a Albert Memmi, sobre todo, lo que más se le reconoce es por su obra Retrato del colonizado, que fragmentos y partes de la obra de Albert Memmi, Retrato del colonizado, Retrato del colonizador, es decir, el colonialismo, yo incluso en algunos artículos míos también lo he puesto de relieve, es decir, el colonialismo, digamos que enferma, trastorna y desequilibra no solo al colonizado, sino que también el colonizador sufre del trastorno de la enfermedad. Y Albert Memmi, muy bien, en una obra monumental de él, Retrato del colonizador, refleja pues, precisamente esos impactos psicológicos que tiene pues, el sistema colonial en los pueblos y en las personas.
Albert Memmi es otro referente, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, no todo van a ser contribuciones y aportaciones de allende los mares, de fuera de nuestra frontera, ¿no? Modestamente, yo he querido aquí recogerles, modestamente, hay 4 aportaciones, 4 contribuciones que, con respecto a la temática que nos ocupa, pues han hecho yo creo pues sus aportes, han hecho sus aportes. Históricamente, respetando también una cierta secuencia cronológica, tendríamos en primer lugar aquí pues reconocer frente a una situación de mucha adversidad, de mucha hostilidad, porque no olvidemos que el colonialismo emplea a fondo todas sus estrategias y todos sus agentes, y utiliza pues todos los recursos habidos y por haber para incluso aquellas voces que desde incluso de la intelectualidad, aquellas voces que desde sectores, digamos, profesionales, desde sectores científicos, se alzan en denunciar, en condenar, en criticar el régimen, pues son, pero duramente reprimidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que, bueno, reconocer pues en su momento la osadía y la valentía de Pedro Hernández, que es compañero de departamento, es profesor de mi departamento de Psicología Evolutiva de la Educación. Bueno, en la obra de Natura y Cultura de las Islas Canarias, yo aquí, bueno, estoy citando la segunda edición, que es del 78, y son muchas las ediciones, en fin, he traído aquí también una sexta del 97, pero ahí no para. Ha habido nuevas ediciones en Natura y Cultura de las Islas Canarias, pero en un capítulo, en una parte del Natura y Cultura, a modo de ensayo y basándose en algunos datos empíricos de algunos modestos trabajos de investigación, pues Pedro Hernández se atreve precisamente a hablar, y en ese sentido es pionero, porque es anterior a Manuel Alemán, que es un compañero ya perdido y que fue compañero de departamento también, aunque él pertenecía a la Universidad de Las Palmas. Hay un aula en la Universidad de Las Palmas de estudios, que es el aula Manuel Alemán, en la que está Younis, el apellido no me acuerdo ahora, Antonio Younis, Antonio Younis, que es un profesor, licenciado, doctor en psicología como yo, está en la Universidad de Las Palmas y ha estado, no sé si seguirá, pero ha estado dirigiendo el aula de estudios Manuel Alemán. Bueno, psicología y vida del actual hombre canario. En segundo lugar, la obra conocida de Manuel Alemán, Psicología del hombre canario, sobre todo Manuel Alemán desde planteamientos más bien psicoanalíticos, psicodinámicos, y no tanto a lo mejor desde planteamiento de la psicología cognitiva o la psicología comportamental, que son otros paradigmas, en definitiva son modelos teóricos, son perspectivas, digamos, teóricas para contemplar un mismo fenómeno. Manuel Alemán, muy imbuido, muy formado y muy adherido, ¿no?, a las posiciones psicoanalíticas y psicodinámicas, pues hace una muy buena reflexión, un muy buen análisis de la situación del pueblo canario, concretamente en 1980. Tenemos en tercer lugar a un compatriota o un conmatriota, como diría el amigo Guaira de Arguma, ¿verdad? Un conmatriota. Los conceptos de matria y los conceptos de patria, conceptos de matria, conceptos de patria. Hasta ahí ha llegado el patriarcado, hasta ahí ha llegado el marxismo, ¿no?, en imponernos el concepto de patria para referirnos a lo que es común, a lo que es de todo, y es a lo que es compartido, a lo que es querido y a lo que es defendido por todo, ¿no? La patria, la matria. Bueno, pues tenemos un compatriota que es natural, me estoy refiriendo a Juan Morales González. Juan Morales González es natural de la Isla del Hierro, más concretamente es un piñero, como se les dice en la Isla del Hierro, procede del último, el 88 y último municipio que se ha constituido en nuestra nación, en nuestro archipiélago, que es el municipio del Pinar, en la Isla del Hierro. Y Juan Morales González, pues como tantas Canarias y tantos canarios, se vio obligado a tener que emigrar a América Latina y concretamente a Venezuela. Él se instaló en uno de los 23 estados que constituye pues, la República Bolivariana de Venezuela, que es el estado de Lara, y concretamente en su capital, en la capital del estado de Lara, en Barquisimeto. Él, en fin, un hombre autodidacta que se va formando de forma, en fin, autónoma y sobre todo incluso por la noche compaginando trabajo con estudios, logra completar en Venezuela la licenciatura
de contaduría pública. Podríamos homologar la contaduría pública casi, pues, a lo mejor a, en fin, administración y dirección de empresas, pero en este caso empresas públicas, contaduría pública, administración y dirección de empresas, pero empresas públicas. Y bueno, y el compañero y amigo, con el cual mantengo, pues, vínculos y relaciones, Juan Morales González, llega incluso a ejercer como profesor de contaduría pública en la universidad, concretamente de Barquisimeto, ¿no? Y bueno, siendo un hombre con una fuerte formación económica, y siendo incluso su profesión, pues, la economía, tanto a nivel de docencia y de investigación, se atreve a hacer incursiones a modo de ensayos, reflexiones en el ámbito de la psicología. Y hay concretamente una obra editada en 1982 que es Canarias en el actual momento histórico, que contiene un capítulo importante que es el canario, un producto de su historia. Y bueno, modestamente yo les decía que, bueno, yo me he considerado un pionero porque uno de los primeros artículos de prensa mío fue concretamente en el año 1988 en el periódico El Día, 1988, qué casualidad, ¿no? Y que llevó por título ese trabajo mío, un trabajo a modo de ensayo, de análisis, de reflexión, porque evidentemente no era un trabajo empírico, ¿verdad? Se apoyaba y se sustentaba en algunos datos, pero no era, digamos, resultado de un trabajo empírico, de una investigación, y se tituló La independencia de Canarias. Fíjense, en el 88 ya empezaba a hablar yo de estos asuntos, ¿no? Y bueno, pues yo he seguido R que R, ¿no? En el 88 ya hablaba de la independencia de Canarias para la liberación psicológica de nuestro pueblo. Yo ya en otras ocasiones que he tenido oportunidad lo he reflejado, lo he comunicado, lo he expresado, lo he planteado. Reunir en una foto cliché, reunir en una ficha sintética, ¿verdad?, el conjunto de rasgos o características que definen al pueblo canario como pueblo, a diferencia de otros pueblos, es difícil, es complejo, ¿verdad? Pero los trabajos que se han venido llevando a cabo nos permiten afirmar algunas de las cosas claras y tajantemente que están aquí, proyectadas y presentadas. Y es que, bueno, en la personalidad colectiva, en la identidad, en la psicología, podemos decir, en la psicología del pueblo canario, como grupo humano, diferenciado de otros grupos, a pesar de los aportes, a pesar de las contribuciones, a pesar de las interacciones que este pueblo con otros pueblos a lo largo de su devenir histórico pues ha ido estableciendo, ¿verdad? Pero parece ser que hay un estereotipo de cómo somos los canarios y las canarias, cuál es nuestra forma de ser. Yo he querido aquí resaltar algunos rasgos positivos de la personalidad colectiva del pueblo canario, pero evidentemente hay algunos rasgos negativos. Y efectivamente yo apuesto porque ese proceso de descolonización, al cual yo al principio de mi conferencia aludía, ese proceso de descolonización que tiene que servirnos no solo para una liberación nacional, social, sino también psicológica, tiene que, y las cosas no van a acabar cuando este pueblo y esta nación se constituyen un Estado soberano. Empezarán. Pero durante el proceso de conquista, de lucha, de arrebatarle con más o menos fuerza y presión, y no estoy hablando de lucha armada, evidentemente, estoy hablando de una lucha pacífica, una lucha política, en ese proceso del pulso que le estamos echando, a la metrópoli que nos sigue saqueando, que nos sigue explotando, que nos sigue exprimiendo, en ese pulso que le estamos echando, fundamentalmente un pulso político, pues evidentemente yo creo que en la medida, porque una de las palabras más expresadas por muchas personas en nuestro pueblo es la de ojalá. Ojalá. Cuando en estos últimos años ha habido un claro resurgir de las ansias y de las aspiraciones soberanistas, y le planteamos, argumentamos y razonamos con datos a nuestro pueblo de la viabilidad, y no solo la viabilidad, sino de la necesidad, de la conveniencia, del proceso en el que estamos empeñados, en que estamos empecinados. Al final, cuando le desmontamos muchos de los argumentos,
muchos de los miedos que ha inoculado en la mente y en el cerebro de nuestro pueblo, la metrópoli, cuando desmontamos, al final la palabra es ojalá. Es decir, hay una aspiración, hay un anhelo, pero hay mucho miedo. Bien, ahí hay un resumen de características positivas y características negativas de la personalidad colectiva del pueblo canario. Concluyendo, yo he querido destacar, por un lado, aquí una disciplina dentro de la psicología, que es la psicología política. Yo he escrito, y eso está disponible, de todas maneras ya lo referenciaré después, ¿verdad? He escrito porque en el año 2006 se celebró en Barcelona, en Cataluña, se celebró el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Psicología Política. Psicología política es una especialidad, es una rama, es una parte de la psicología. Y en el 2006 se celebró el Congreso Mundial y Anual de la Sociedad Internacional de Psicología Política. La revista oficial de la Sociedad Internacional de Psicología Política, en inglés, Political Psychology, la estamos recibiendo online, porque la Universidad de La Laguna está suscrita, y la recibimos online. Y bueno, yo creo que la psicología política es otra rama de las ciencias sociales que vamos a tener que seguir manejando, vamos a tener que seguir utilizando, porque vamos a tener que hacer buenas extracciones de los aportes que de esta disciplina se están derivando para nuestro proceso emancipatorio, ¿no? Psicología psicología política aquí, psicología positiva, ojo, porque ha habido un lapso, psicología política. Psicología positiva es un movimiento mundial que nace en el año 2000. En el año 2000 nace en la psicología. Psicología positiva, donde el tema de la liberación, el tema de cómo promover las fortalezas del ser humano. Normalmente en psicología los modelos que han sido dominantes han sido modelos patocéntricos. Lo hemos visto incluso con los sistemas clasificatorios, el DSM-4, el CIE. Son modelos que se han centrado en la patología, en la psicopatología, en la normalidad, en la enfermedad, en la debilidad. El movimiento mundial de la psicología positiva, y hay mucha información en castellano a la que ustedes pueden acceder y consultar. La psicología positiva es una nueva perspectiva muy reciente, arranca en el 2000, que lo que hace es virar el punto de visión. El ángulo y la perspectiva, virarlo hacia modelos que lo que se centra es en las fortalezas del ser humano. ¿Y cómo podemos potenciar, cómo podemos promover las fortalezas del ser humano? El pueblo canario, como colectividad, tiene una serie de fortalezas, tiene una serie de rasgos positivos. ¿Cómo podemos promover, cómo podemos acrecentar esas peculiaridades positivas de nuestra forma de ser como pueblo que nos diferencia de otros pueblos? Unido a la psicología positiva, yo he querido traer aquí a colación a la ULAPSI. ¿Qué es la ULAPSI? La ULAPSI es la Unión Latinoamericana de Psicología. De la misma manera que existe la APA, la Asociación Norteamericana de Psicología, y no la confundamos con la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, porque hay dos, Psychiatry y Psychology, ¿vale? Hay dos asociaciones, una de psiquiatría y otra de psicología norteamericana. La APA está organizada en lo que ellos llaman divisiones, y la ULAPSI está organizada internamente en grupos de trabajo, grupos de investigación. Dentro de la ULAPSI hay un grupo que es el grupo 12, que es el grupo específico de psicología política, al cual un grupo de colegas, alumnos y profesores de la Universidad de La Laguna estamos vinculados. En ese sentido, yo quería darles a conocer como novedad la recientísima creación de un grupo de trabajo, un grupo de investigación en psicología política en Canarias, que es CIPOLCA. Hay un proyecto de investigación que estamos ahora a punto de concluir, en el que nos hemos incorporado y nos hemos vinculado a todos los colegas, a todas las colegas que están trabajando en América Latina en la especialidad de la psicología política. Nosotros esperamos, modesta y humildemente, desde el grupo de trabajo de CIPOLCA, el poder hacer nuestros aportes, nuestras contribuciones, desde la perspectiva de la psicología, al proceso emancipatorio en el que estamos embarcados. Bien, y finalmente, para aquellas personas que quieran, pues, alguno de los trabajos, de los artículos, de las publicaciones mías, consultarlas, yo tenía en una sección del guanchi.net, que es con la firma de, yo tenía recogido todos los artículos, pero han sido retirados de ahí. Yo he decidido, pues, el poderlos concentrar, agrupar y centralizar en un blog que yo pueda directamente, sin tener que estar dependiendo de compañeros,
pues un blog que está en la plataforma WordPress, y ahí es donde tiene la dirección. Y no sé si, no creo que tuviéramos ahora, vamos a hacer la prueba, a ver si tenemos la fortuna, la suerte de que nos podamos vincular, y con esto ya concluiría, pasado incluso de tiempo, porque ya Jorge me estaba haciendo señales, pero vamos a ver si vincula. Parece ser que quiere entrar. Que dentro está, ¿no, Jorge? Desesperante. Sí, lo logramos al final. La espera valió. Bueno, aquí tienen el modesto blog mío en la plataforma WordPress, en el que están, bueno, todos los artículos míos, muy sencillo. Por un lado, en la página de inicio, por orden, ¿vale? Todos los que están ahí colgaditos. Hay otros artículos que están en la sección, esta, artículos, que son otros, puesto que en la página de inicio la plataforma WordPress solo permite un máximo de 15, las últimas y recientes incorporaciones, ¿verdad? Bueno, en la sección artículos, donde está absolutamente todo el historial de todas las cosas que yo, pues en plan divulgativo, pues incluso en distintos medios, porque he colaborado no solo con el Guanche, sino con maje.info, con aporrea.org, que es un periódico digital que tiene su sede en Venezuela y que, bueno, tiene un gran impacto en toda América Latina, aporrea.org. Y bueno, pues aquí hay algunas de las cositas mías: psicología y salud mental, psicología del pueblo canario, psicología política, el artículo de Independencia Canaria para la Liberación Psicológica de nuestro pueblo, endofobia en Canarias, etc. No les quiero cansar, agradecerles la atención y bueno, si cabe a lo mejor algún tipo de pregunta o aclaración, y si no, porque ahí ya programado, aunque hemos empezado con bastante retraso y yo también me he alargado mi exposición, pero hay una sesión de la propia organización INECARE, hay una sesión de debate posterior a la terminación de mi conferencia. Muchas gracias. Un pueblo inculto no es libre. Besa botas de tiranos, teme a logreros caciques, se arrodilla ante los amos.